Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, somos del NRC número 7309 de la clase de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Nuestro objetivo general es demostrar el cumplimiento de la ley de Kirchhoff de voltajes y la ley de Kirchhoff de corrientes, mediante el análisis de los circuitos eléctricos y la práctica realizada. Bueno, para afianzar los conocimientos adquiridos que hemos tenido en la clase. También tenemos nuestros objetivos específicos que vienen a ser resumir qué son la ley de Kirchhoff de voltajes y la ley de Kirchhoff de corrientes por medio de una búsqueda bibliográfica. También calcular el voltaje y corriente de los circuitos con la ayuda del simulador de Tinkercad y por medio de ecuaciones algebraicas. Y justificar los resultados obtenidos mediante la presentación de un video. Las leyes de Kirchhoff se dividen en dos, pero en esencia vienen a ser la suma de las corrientes que entran a un nodo, o la corriente total de entrada es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo o la corriente total de salida. Nosotros podemos observar los nodos cómo se van formando en el circuito de aquí. Entonces nosotros vemos una entrada que viene a ser la entrada positiva y también tiene una salida. Nuestro nodo se encuentra exactamente aquí. Como podemos ver, acá tenemos varios componentes que forman nuestro nodo. Acá también un poco más explicado. Entonces, ¿qué son las leyes de Kirchhoff? En el análisis de circuitos eléctricos no suele ser suficiente con emplear normalmente la ley de Ohm. Entonces, para ello es necesario que nosotros acudamos a las leyes de Kirchhoff que complementan el análisis de los circuitos para tener un mejor resultado o un mejor cálculo de dichos circuitos eléctricos. Nuestra primera ley, o bien a ser la ley de la corriente de Kirchhoff, Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes entran a un nodo es cero, o sea la suma total viene a llegar a ser cero. La ley de Kirchhoff, la primera ley está basada en la conservación de la carga. Acá nosotros podemos ver que la sumatoria total de las ramas conectadas al nodo nos da igual a cero. También se puede considerar positivas o negativas las corrientes que entran a un nodo. Como tal y lo explicamos anteriormente, el nodo es esa entrada donde llegan las diferentes conexiones que tienen nuestros circuitos. Como por ejemplo acá tenemos resistencias y hay un punto en el que estas se unen. Acá tenemos otra forma en la que podemos expresarle, considerando que la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Nosotros podemos expresar o podemos ver que va en un sentido horario y se va midiendo de poco en poco, al igual que las leyes de Kirchhoff, como hemos tratado hasta ahora, es netamente la suma algebraica de todas los voltajes. Nosotros tenemos más ejemplos de nodos, o más ejemplos de donde estos componentes se cruzan o se unen. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí otro, y aquí otro ejemplo más. Aquí también está la ley de Kirchhoff, lo que vimos anteriormente. Nuestra segunda ley, lo que es la ley del voltaje de Kirchhoff, establece que la suma algebraica de las tensiones ahora en una trayectoria o en una malla cerrada llega a ser cero. Este principio está basado principalmente como el anterior en la conservación de la energía. La suma algebraica de la energía producida dentro de un sistema siempre permanece constante. Y también se pueden considerar positivas o negativas las tensiones presentes en una malla. Aquí podemos tener que la sumatoria total, aquí está. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar un voltaje 3 o cuánto vale nuestro voltaje 3 acá, nosotros lo que hacemos es por medio de nuestra ecuación, gracias al voltaje total, hacemos la respectiva suma, despejamos
y después de eso nosotros podemos obtener nuestro tercer voltaje gracias a la sumatoria de todas estas componentes. Y la suma buena algebraica de todas las corrientes que entran y salen en un nodo llega a ser, siempre va a ser igual a cero. Esta práctica, bueno, esta ecuación o esta suma algebraica es tan relacionada tanto a la primera como a la segunda ley. Entonces a continuación nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo usamos esta corriente o cómo usamos esta ley para poder tener nuestros debidos cálculos y lo correspondiente. Ahora para el procedimiento armaremos el circuito que se muestra en la figura 1.1. Para esto necesitaremos el material y equipo requerido, que son una fuente de voltaje de CD, 2 multímetros digitales o más, un resistor de 1 kiloohmio, dos resistores de 2.2 kiloohmios, un resistor de 1.8 kiloohmios, un resistor de 3.9 kiloohmios y un protoboard. A continuación, vamos a armar nuestro circuito. Vamos a coger los materiales necesarios. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Una fuente de voltaje. Un protoboard. Una fuente de voltaje. Y 2 multímetros. Lo que nos dice es que tenemos una resistencia de 1 kiloohmio, dos resistencias de 2.2 y una de 1.8, la última de 3.9. Nuestra fuente de voltaje dice que es de 5 voltios y listo. Procedemos a colocar nuestras resistencias como indica la imagen. Nuestra fuente de voltaje, la resistencia de 1 ohmio, la de 3.9, aquí 2.2, 2.2, 1, 1.8. Listo. Ya. Correcto. Procedemos a unir nuestro polo positivo y abajo. Arriba. Polo negativo. Positivo. Activo. Listo. Ahí estaría armado nuestro circuito. 5 voltios, 1.03 miliamperios. Ahora procedemos a tomar la medida de los voltajes de cada resistencia que se toman en paralelo. Así. Esto sería así.
1.03, 1.06. Vamos a poner negativo, positivo, negativo, positivo. Listo. Sería 1.03, 1.06, 1.06, 2.12, 1.85. Sale negativo ya que los polos están cambiados. Solo deberíamos rectificar los cables. Conectar negativo, negativo, positivo, positivo. Y ahí sí, hacemos simulación y ya saldría positivo. Ahí está la medida de voltajes y esos valores anotamos en nuestro cuadro de voltajes de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 4 y de la resistencia 5. Ahora procedemos a tomar la medida de nuestra corriente. Listo. Sacamos multímetro, colocamos en amperaje, ubicamos, se toma, la corriente se mide en serie, 1.03 miliamperios. Hacemos lo mismo con nuestras demás resistencias. Para tomar la corriente en este nodo, vamos a hacerlo de esta forma, poniendo un cable aquí y aumentando. Listo. Entonces, como es en serie, se iría aquí y aquí y acá, y se eliminaría este cable. Toma de corriente de aquí, se pondría aquí y acá. Se eliminaría este cable. Toma de corriente de acá, pondré aquí y acá. Se eliminaría este cable. Y por último, la toma de corriente de aquí y acá. Y se eliminaría este cable. Todos nosotros ponemos en amperaje, 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 amperaje. Iniciamos simulación. Y ahí estaría nuestra toma de corrientes, 1.03, 545 microamperios, 483 microamperios, menos 483 microamperios, 1.03 microamperios. Está negativo están cambiados los polos. Entonces, podríamos cambiar eso. Sería así. Este acá. Hacemos simulación y se pone positivo. Listo. Anotamos nuestros valores en nuestro cuadro y procedemos a aplicar las leyes de Kirchhoff, que nos dice que para el voltaje en las diferentes trayectorias de nuestro circuito, la suma de los voltajes nos deben dar cero, ya que nuestra trayectoria, para explicar, vamos a irnos
a la imagen, esta imagen, en cuando nos dice que aquí tenemos una trayectoria, aquí 2 y aquí 3. Entonces, nosotros tenemos 5 voltios, inicia con 5 voltios, luego tiene una caída de 1.02 voltios, otra caída de 2.12 voltios y por último una caída de 1.85 voltios, como está aquí. Inicia con 5 voltios, que es la fuente de voltaje, luego en R1 tenemos 1.03, que es una caída de voltaje, en R2 otra caída de voltaje que es 2.12, y en R5, voltaje R5, 1.85 es otra caída de voltaje, como está aquí en este cuadro. Entonces, 5 menos 1.03 menos 12 menos 1.85 nos daría 0 voltios. Para la trayectoria 2, empieza con el voltaje de R2. Entonces, voltaje de R2 es igual a 212. Entonces, empieza con el voltaje de 212. Tiene una caída en R3, que sería 1.06, y una caída en R4, que también sería 1.06. 212 menos 1.06 menos 1.06 nos daría el resultado de 0 voltios, cumpliendo la ley de Kirchhoff. Y por último, en la trayectoria 3, empieza con 5 voltios, que es la fuente de voltaje, tiene una caída en 1.02, tiene otra caída en 1.05, otra caída en 1.06 y por último una caída en 1.85 y nos daría el resultado de 0 voltios. Para la ley de Kirchhoff de corrientes, esta nos dice que las corrientes que entran en un nodo son igual a las que salen. Entonces, sumatoria que corriente que entra menos corriente que sale es igual a 0. Entonces aquí tenemos un nodo, 2 nodos, 3, 4 nodos, 5 nodos. Entonces aquí se presenta una corriente. La corriente que entra a este nodo es la corriente que sale. Entonces entra 1.03 miliamperios y sale 1.03 miliamperios. No hay otras salidas. Pero en este caso, como aquí quedó en 1.03, aquí también sale 1.03. Entonces la que entra es 1.03 miliamperios a este nodo 2 y salen dos corrientes, que sería una para la derecha y una hacia abajo. Hacia la derecha sale 0.54 miliamperios y para abajo sale 0.48 miliamperios. Perdón, al revés. En R2 sale 0.54 y en R3 sale 0.48 miliamperios. Si restamos 0.54 menos 0.48 al 1.03 miliamperios, que es la corriente total, nos daría 0 miliamperios. Listo. En el nodo 3, que sería esto, lo que entra es la corriente que salió de aquí. Entonces entraría 0.48 miliamperios y saldría lo mismo, que sería 0.48. No hay variación. Entra 0.48 y sale 0.48. En el nodo de aquí, vemos que entra otra corriente y sale una. Entonces la que sale sería la total, que sería en el nodo 4 sería 1.03 miliamperios. Y las que entran son 0.54 y 0.48. Y a la total le restamos las dos que entran, nos daría 0 miliamperios. Y por último, en el nodo 5, lo que entra sale, que en este caso sería 1.03 y sale 1.03. Comprobamos la ley de Kirchhoff. Con lo que empieza sería 1.03 miliamperios que sale, y lo que entra sería 1.03 miliamperios, cumpliéndose la ley de Kirchhoff. Muchas gracias por su atención.